Bueno, primero vamos a la Yom Yom, que es una cuestión práctica, que dice en el texto de Aleinu, vieron el Aleinu le Shabeach, que es la última tefilá que decimos todos los días, se dice todos los días del año, en todas las tefilot. Nuestra costumbre es decir, pues ellos se prosternan ante la vanidad y la nada. Y la decimos también en la plegaria de Musaf, de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Se dice así. Y adrede no se dice, porque algunos tienen una versión distinta y dice y rezan. Y nosotros no decimos eso, y oran y rezan, mi palelim de tefilá. Nosotros no decimos esa versión. Y ahora, la costumbre es, dice, cuando decimos Sheem Mishtahabim Laebel Belarik, ellos se prosternan al aliento y a la nada. Ante la vanidad, dice. Y ahí salivamos. Y explica el salivado después del recitado de estas palabras. El motivo por qué es porque el habla genera saliva y no se desea tener provecho de esta saliva. O sea, hasta tan meticulosos, digamos, se puede decir que somos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parshá de la semana. En general hemos hablado muchas veces que, especialmente en Shabbat pasa, que hay veces que mucha gente en un principio no está muy de acuerdo con el derech, con la forma que Shabbat acerca a la gente. Y acá me refiero tanto a gente muy observante, como a gente que no es nada o poco observante. Y los extremos siempre se quejan. Hoy en día Baruch Hashem es menos. Hoy en día, Baruch Hashem, muchas comunidades han comprendido las formas, la forma de manifestar el Abat Israel, el amor al prójimo, a otros. Pero si nos remitimos tal vez a 40 años atrás, 50 años atrás, cuando el Rebbe comenzó a enviar shluchim a distintos lados del mundo, y los mandaba a lugares donde realmente no había nada. Como hoy en día, hoy también tenemos, de repente aparecen shluchim en ciudades más grandes, más chicas, donde no hay nada de Yiddishkeit, no hay nada de judaísmo. Pero hoy en día, con las redes sociales, con la tecnología, con las comunicaciones, la gente que más que menos conoce. Recién me tocó, digamos, estoy haciendo una averiguación para hacerle un certificado de judeidad a una persona que me pidió, conocida, que yo la conozco de grande, pero no la conozco de sus orígenes, entonces necesitaba testimonios. Y me pasó el dato de dos personas, las llamo, y las dos están conectadas de una forma u otra a Jabad, aunque no estén en forma directa, aunque no sean, digamos, participantes directos de las actividades de Jabad, pero una tiene un hijo que va al Beit Jabad de Morón, y la otra, por otro lado, tiene contactos con la gente de administración de Jabad y tal tanto. Hoy en día es más fácil todo esto, pero hace 40, 50 años la gente no sabía de qué se trataba. Y tanto los que estaban, la gente que de repente era muy observante, y veía cómo Jabad trabajaba de acercarse a universitarios, a jóvenes, a personas, a Yehudim que estaban, por lo menos hasta ese momento, muy alejados de lo que es Torah y Mitzvot. O gente de familias que ya están muy alejadas y también se quejaban como los shluchim, los rabinos, los morim, las morot, se acercan a chicos, ya sea adolescentes, chicos, jóvenes, universitarios o personas mayores para acercarles, para enseñarles lo que es una mitzvah u otra. Pero si vamos a analizar la parshá de esta semana, vamos a ver
cuestiones sorprendentes. Y empecemos por el principio. Nosotros vemos que cada persona tiene que decir, Bishvili nibra olam. El mundo fue creado por mí. Para mí fue creado el mundo. Así dice el Talmud. Y cuando uno mira el mundo, mira dos cuestiones. Un mundo más lejano y un mundo más cercano. El mundo más lejano, el mundo en general, el sol, la luna, las estrellas, el mundo, todo lo que está pasando en el gran mundo. Y después está el mundo pequeño de cada uno y uno de nosotros. Y la palabra mundo viene, se dice en hebreo olam. Olam viene de la palabra elem. Elem quiere decir ocultamiento. ¿Lo vemos a Hashem o no lo vemos a Hashem? Hashem tenemos que buscarlo. Vamos a buscarlo, lo vamos a encontrar. Y hoy en día, a través de todas las herramientas tecnológicas que tenemos, cada vez se nos hace más fácil, en cierta forma, encontrarlo a Hashem. Pero Hashem tenemos que encontrarlo, no se nos presenta y dice, aló, acá estoy, yo soy Hashem. No es así. Pero buscamos en cada cosa dentro de nosotros, de nuestro corazón, o en el amplio o ancho mundo, lo vamos a encontrar Hashem. Entonces, cada uno se da cuenta que tenemos que encontrar a Hashem dentro de nosotros. Y eso también nos da la pauta, la misión que cada uno y uno de nosotros tiene, y a través de esa misión somos útiles y traemos luz al mundo. Ahora, esa luz que traemos al mundo, hay toda una discusión, cómo llevarla y cómo tenemos que ser. Empecemos a analizar, volvamos a lo que dije al principio, Yosef con los hermanos. La historia de Yosef con los hermanos empieza con los sueños de Yosef. Pero antes de eso quiero decir un detalle. Un detalle que tiene que ver con el principio de la parashá de la semana, después vamos a ir a las parashot anteriores. Así vamos a poder hacer bien la relación entre el comienzo y el final, digamos, por decir de alguna forma. En la parashá de esta semana, al comienzo de la parashá, Jacob lo llama a Yosef y le dice, Yosef, necesito un favor de vos. El favor es que yo no quiero que me entierren acá en Egipto. Ya estoy grande, Jacob ya tenía 147 años, y como dice el Pasuk, Vaikrebu Yemei Yosef, Yemei Jacob Lamut, se acercaron los días de Jacob para despedirse de este mundo, para elevar su alma al Creador, y le dice, yo no quiero que me entierren acá, yo me quiero que me eleven y me lleven a Egipto. Entonces Yosef le dijo, está bien. Jacob le pidió que le jure que va a hacer esto, porque sabía que Yosef era el que tenía la posibilidad de hacerlo, tenía el poder. Yosef le jura, dice Vaishtahu Israel al Rosh Mitad. Israel se prosterna, se inclina hacia la parte delantera de la cama. Explican los sabios que cuando habla de la cama se refiere a toda su familia. Sobre Yosef se dice Mitatol Shleimah, su cama estaba íntegra. ¿Qué quiere decir que estaba íntegra? Que todos sus hijos siguieron por el camino de Torah Mitzvot. Diferente a Jacob, a Abraham, que de Abraham salió un Ismael. Diferente a Isaac, de que de un Isaac salió un Isaac. De Jacob, todos los hijos siguieron por el camino de Jacob. Y así se lo llama, el rey David lo trae en el Teilim, lo llama Shibteika, las tribus de Hashem, que todos eran íntegros en el camino de Torah y Mitzvot. Y acá viene la pregunta del millón. Volvamos al comienzo de la historia. Al comienzo de la historia que vemos, que Yosef era el hijo, digamos, preferido de Jacob. Jacob veía al heredero, en Yosef veía a su heredero. ¿Y qué vimos de los hermanos? Después que Yosef tiene los sueños, los dos sueños que tuvo, que cuenta al principio de la parashá, los hermanos no solamente que no se los aceptaron,
sino que los hermanos le daba bronca. Le daba bronca, ¿cómo puede decir estos sueños que decían que él va a ser el dirigente, él va a ser el líder y los demás se van a prosternar, se le van a arrodillar a él? No solamente que no lo aceptaban, sino que se le burlaban. No solamente que se lo burlaban, sino que dijeron vamos a matarlo a este. Entonces, ¿qué fue lo que vieron los hermanos? Por un lado decimos que los hermanos eran todos tzadikim. Tan tzadikim eran que se burlaban de Yosef. Si eran tzadikim no se tenían que burlar. Pero como hablamos muchas veces, los hermanos de Yosef no eran Ejat Bapé, Bejat Balev. Ejat Bapé, Bejat Balev significa decían una cosa y sentían otra. Los hermanos eran transparentes. Lo que pensaban, decían. Entonces, si realmente no aceptaban lo que Yosef decía, entonces eso los ponía mal y se le burlaban. Decían, lo rebajaban por eso. El Zohar, que es la Kabbalah, dice que los hermanos acá vieron algo más. Los hermanos pensaron que Yosef era la clipá, el lado opuesto dentro de los hijos de Jacob. Como yo les nombré recién, hace un ratito, que de Abraham salió un Ismael y de Isaac salió un Esav. Dice el Zohar, dice la Kabbalah, los hermanos pensaron que Yosef era el Ismael o el Esav de Jacob. Así como Abraham tuvo un Ismael, Isaac tuvo un Esav, Jacob también podía tener uno así. Y este así era Yosef, por eso lo despreciaban. Eso es una explicación que podemos dar. Pero después hay otra explicación. Hay otra explicación de cómo enfrentamos nosotros al mundo. ¿Cómo hay que enfrentar al mundo? Ellos pensaron que al mundo hay que respetarlo. El mundo es nocivo y del mundo podemos contagiarnos. Si nosotros nos metemos en el mundo, entonces el mundo evidentemente puede llevarnos a que vayamos por el mal camino, por el camino equivocado. Como vemos los peligros que tiene el mundo. El mundo no solamente tiene peligros físicos, cuando educamos a nuestros hijos, no solamente le enseñamos cómo hay que caminar por la calle, cómo hay que cruzar la calle, cómo hay que, cuando los chicos empiezan a ir a la escuela, y especialmente hoy en día, yo lo veo también, mucho más de lo que pasaba con nosotros, a los chicos hay que explicarle un montón de cosas que tal vez antes no hacía falta, pero hay que cuidarlos de las situaciones y los peligros que el mundo tiene. Entonces los hermanos de Yosef lo sabían perfectamente esto. Y los hermanos de Yosef dijeron, atención, el mundo es difícil, vamos a dedicarnos a algo que el mundo no nos afecte. ¿Y a qué se dedicaban? Efectivamente, los hermanos de Yosef eran roetzon. Roetzon quiere decir pastores de ovejas. Fíjense qué interesante, después cuando van a Egipto, y Yosef lo presenta a Jacob y los hermanos frente al faraón, les dice, ustedes digan que son pastores de ovejas. Entonces, ¿qué parte de Egipto le va a dar? La zona donde se puede pastorear las ovejas. Las ovejas, los carneros, era una idolatría para los egipcios. Entonces, ellos no iban a esos lugares. Entonces, ¿por qué eran justamente pastores de ovejas? Porque estaban aislados totalmente del mundo. ¿El mundo me puede afectar? Yo no quiero que el mundo me afecte. Me quedo encerrado en mi campo. Estoy con las ovejitas no me van a hacer mal. A diferencia de los hermanos, lo tenemos a Yosef. Yosef era todo lo contrario. Yosef, vemos la carrera de Yosef, por decir de alguna forma, la vida de Yosef fue totalmente diferente. Yosef salió al mundo y Yosef vio los peligros del mundo. Cuando Yosef llegó a donde estaban los hermanos, porque el padre lo mandó, le dijo, anda a ver que tus hermanos están pastoreando o pastando las ovejitas en Shem,
Yosef fue, a pesar del peligro que eso tenía. Y Yosef fue superando los obstáculos de los hermanos. Después lo vendieron como esclavo. Y lo superó. Llegó a la casa de Potifar y lo pudo superar. Como dice explícitamente el versículo, que todo lo que Yosef hacía, Hashem le hacía tener éxito. Explica Rashi, ¿qué quiere decir que Hashem le hacía tener éxito? Yosef tenía el nombre de Hashem Shagur Befim. Shagur Befim lo tenía a flor de boca. Todo lo que decía con la ayuda de Hashem, Bezrat Hashem, bueno, no sé cómo se dice en egipcio, pero lo decía permanentemente, estaba invocando el nombre de Hashem. Hasta que después incluso llegó a la cárcel, y cuando llegó a la cárcel también estaba ahí, cuando él tuvo que interpretarle los sueños a los dos ministros, a los dos ayudantes del faraón, dijo, lo que Hashem ponga en mi boca, eso voy a hacer. Y cuando el faraón lo llamó para que le interprete los sueños, pasó exactamente lo mismo. Dijo, lo que Hashem me ponga, eso te voy a decir. Y permanentemente él invocaba el nombre de Hashem. ¿Y por qué justamente lo llamamos Yosef Tzadik, Yosef el Tzadik? ¿Qué tenía de Tzadik más que los hermanos? Si los hermanos también eran Tzadikim. Pero los hermanos no decimos Reuben a Tzadik, Shimon a Tzadik, Levi a Tzadik. A Yosef lo llamamos a Tzadik. ¿Por qué? Porque él estuvo en el mundo, metido en el mundo, y el mundo no lo afectó. Todo lo contrario, él transformó al mundo. Él le mostró al mundo que hay un camino, hay una conducta. Y esta es la conducta que cada ser humano tiene que seguir. Porque en ese lugar no es que había Yehudim y había que ir a buscar a los Yehudim que estaban perdidos. Eran todos seres humanos y había que mostrarles que hay un Hashem, hay un Dios, que no hay que darle bolilla a las idolatrías, que no es eso la fuerza, sino la fuerza viene de Hashem, es una fuerza superior, el creador del mundo, y el que nos muestra, nos enseña que de este mundo tenemos que hacer una morada para él. Esto era Yosef. Y esa era la controversia que había entre los hermanos y Yosef. Los hermanos decían, tengo que encerrarme, y ahí voy a estar protegido. Yosef decía, no, Hashem nos mandó al mundo para hacer de este mundo una morada para él, para refinar al mundo, para elevar al mundo. Y para poder hacerlo tenemos que salir al mundo. Y utilizar todas las herramientas que tenemos para acercar al mundo hacia Hashem, para hacer del mundo un mundo mejor. Y fíjense que no solamente que este es el camino de Chabad para con los Yehudim, que son ni que hablar, el camino de lo que el Rebbe enseñó, sino más aún, el Rebbe habló sobre los Shevat Mitzvot de Bnei Noach. Esto yo no lo escuché de ningún otro. Si bien está en la halajá, está en la ley, el Rambam lo trae, es una ley de la Torá, pero difundir los 7 preceptos universales entre los no judíos, de tal forma que, o sea, uno no tiene que decir, es una conducta de convivencia y para ser mejores personas. Uno tiene que avanzar más y decir, estos son los preceptos que Hashem puso en la Torá para difundir entre todos los pueblos del mundo. Y este es el camino que eligió el Hasidut, el Hasidismo en general, y eligió nuestro Rebbe en particular. Saber que al mundo hay que salir, hay que refinarlo. Y donde se encuentra un Yehudí, tenemos que ir a buscarlo. No nos queda otra. Al Mashiach hay que traerlo. Para traer al Mashiach no es quedándonos encerrados en nuestro campo. Eso fue un momento de la historia, un momento de la vida. Cuando vino el Hasidut, como dijo el Baal Shem Tov, el Mashiach va a venir, así como el mismo Mashiach le dijo, cuando tus manantiales se difundan por doquier hacia el mundo. Y acá encaja perfectamente una historia que escuché del Rav Slavatitsky, que se lo contó Rav Kalmenson, que se lo contó el Bala Maaseh, el rabino mismo que le pasó la historia. Un día viene una persona no judío y le dice, rabino, quiero convertirme. Normalmente cuando una persona no judía viene a un rabino y expresa su deseo de convertirse,
Uno no dice, bueno, vení, te hago el certificado y ya estás convertido. No es así. Ni siquiera lo manda a estudiar, en principio. Al principio uno trata de convencerlo de que no, que se puede ser un buen no judío y va a tener parte en el mundo por venir, con todas las buenas cosas. Pero también uno trata de indagar, preguntarle, ¿qué es lo que te llevó a querer convertirte? ¿Por qué te quieres convertir? ¿Saben? Faltan problemas en el mundo que encima querés ser un yehudí, querés meterte embarrarte más. Pero nosotros estamos contentos, estamos felices de ser yehudí. Y digamos que nos soportamos o nos bancamos las cuestiones a veces negativas que pueden venir del mundo, el antisemitismo o ese tipo de persecuciones. Pero vos podés ser un buen gentil, un buen no yehudí, y vas a ser una buena persona. Eso es lo que normalmente hay que decirle, hasta que la persona realmente demuestre que realmente quiere ser un yehudí. Se lo manda a estudiar con un moré, con una morá, que lea Shulchan Aruch, que lea historia, etc. Y bueno, así va avanzando hasta que logra su conversión kasher. Este no yehudí se le acerca a este rab, que no me acuerdo del nombre, y le dice, quiero convertirme. Entonces el rab, le hace todas las preguntas de rigor. Le dice, ¿por qué quieres convertirte? ¿Qué es lo que te llevó a esto? Entonces el hombre le dice así, yo era chico y tenía muchos problemas en la vida. La vida me engañó, como se decía cuando éramos chicos. La vida no me mostraba, no veía la luz, no veía el propósito. Y por sobre todas las cosas, parece que los chicos, los compañeros, le hacían mucho bullying, como que hoy es uno de los problemas graves que tenemos en esta era, se puede decir. Muchísimo problema de bullying hay. Entonces el muchacho dijo, bueno, me voy a matar, me voy a suicidar, lo aleino. Entonces, primero pensó, voy a ir a la escuela, y en la escuela me voy a ir a mi aula, y voy a poner ahí un palo alto, voy a poner una soga, me la voy a poner sobre el cuello, y me voy a tirar de ahí. Cuando vengan, esto era el fin de semana, cuando entren el domingo, o el lunes, perdón, cuando entren a la escuela, van a ver lo que pasó. Pero después se puso a pensar, esto va a ser muy violento para los chicos. Voy a buscar otra salida. Salió y se dio cuenta que afuera de la escuela había un árbol muy alto. Entonces dijo, oh, esta es una buena idea. Voy a colgar una soga de este árbol, me voy a parar sobre un banco o algo, y ahí me voy a tirar y me voy a colgar y ahí me van a ver, me van a encontrar. Cuando ya estaba dispuesto a hacerlo, cuenta este hombre, le cuenta al rabino, estaba ya ahí al lado del árbol con la soga, con todo, y de repente escucho, no tan lejos, a unos 100 metros de ahí o algo así, escucho que hay una música, una gente cantando una melodía. Entonces miro hacia ese lugar y veo que hay una casa donde hay muchas que están las puertas abiertas, están las ventanas abiertas y hay gente reunida alrededor de una mesa, todos bien vestidos, alegres, entonando melodías. Y ahí me di cuenta que, que hay esperanza en el mundo. Hay mucha esperanza en el mundo. Yo quiero ver qué es esto. Se acercó y vio que era una familia judía que estaba celebrando el Kabbalat Shabbat en su casa. Entonces ahí empezó a investigar y dijo, esto es lo que yo quiero. Otros lugares en la vida no me están trayendo alegría, me están trayendo tristeza, me están deprimiendo y me están llevando a bajar de Shalom a suicidarme. Yo quiero tener una vida con un sentido como esta gente.
Cuando el rabino lo escucha, le dice, para un poquito. ¿Vos te referís a tal y tal escuela? Le dice. Le dice, sí, esa es la escuela donde yo iba. Entonces le dice, efectivamente, y al lado hay un árbol muy alto, le dice el rabino. Entonces el rabino le dice, yo vivo ahí a 50 o 100 metros de esa escuela. La casa esa que está ahí es mi casa. Y yo dejo las ventanas y puertas abiertas a propósito, justamente para transmitir esa alegría al mundo, para que el mundo vea lo que es la alegría del Shabbat. De más está decir que que pasó alrededor de un año y el rabino estaba bailando en la Hatuná, en el casamiento, en la fiesta del casamiento de este muchacho. Es una historia con nombre y apellido, no es un Bobe Maíz, Shalom. Entonces vemos realmente que la vida tiene un propósito. Y este es el camino nuestro es el camino de Yosef. El camino de Yosef es salir al mundo y mostrar al mundo cómo puede haber un mundo mejor. Y esto también, en síntesis, lo voy a decir ahora, el tema del ayuno que tenemos mañana. Mañana es si Hasbe Shalom Mashiach no viene, es el ayuno del 10 de Tebe. Este ayuno está en la profecía de Yeshayahu, del profeta Isaías. Ahí habla de distintos ayunos, y uno es el ayuno del 10º mes. El 10º mes, empezando de Nisan, es este mes de Tebe, y es el 10 de Tebe es este ayuno. ¿Por qué ayunamos por qué hacemos este ayuno? Porque fue el día que Nebuchadnezzar, así dicen los sabios, Samach Nebuchadnezzar Rasha Jerusalén, Nabucodonosor el malvado, el general, el rey de Babilonia, sitió a la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén estuvo casi 3 años sitiada, hasta que por fin, desgraciadamente, se atravesó la muralla un 17 de Tammuz y un 9 de Av fue la destrucción del templo. Y acá hay algo interesante. El Talmud, si no me equivoco, utiliza la palabra samaj. Samaj tiene 2 explicaciones. Rodeó, sitió, o también apoyó. ¿Qué quiere decir apoyar? Acá hay una enseñanza, de cada cosa tenemos que aprender nosotros algo. Sitiar algo quiere decir poner una muralla, poner algo alrededor de nosotros. ¿Para qué tenemos que poner algo alrededor de nosotros? Sitiarnos a nosotros. Primero, para no dejar entrar las cosas negativas. Y por el otro lado, lo positivo que tenemos, no dejarlo salir, que quede con nosotros. Pero también es apoyar. Apoyar es cuando una persona se apoya con otra. Y especialmente los Yehudim, cuando nos apoyamos unos con los otros, tenemos éxito. Somos coronados con el éxito. Y esto es lo que falló en Jerusalén. Si los Yehudim se hubiesen mantenido unidos, hubiesen estado unidos, entonces los babilonios no hubiesen tenido chance de conquistarlos. Y así terminó esto con la destrucción. Leí hoy algo interesante del rabino Shem Tov de Jerusalén, de Uruguay, perdón. Un ejemplo que dio sobre esto muy interesante, una historia que le pasó a él. Él cuenta que estaba en un viaje de Sydney, en Australia, a Los Ángeles, en Estados Unidos. Imagínense que es un viaje bastante largo. Normalmente cuando uno va en un avión que tenemos 200, 250, 300 personas, depende de lo grande que es el avión, ¿con cuánta gente nosotros tenemos contacto? Si vamos en un grupo, si vamos con la familia, con la esposa, con amigos, con quien sea, bueno, tenemos contacto con ellos, pero nada más. De las otras 280 personas, 290 ni sabemos quiénes son. Ni nos interesa saber quiénes son. No tenemos nada en común, tal vez. Él cuenta que así fue todo el viaje, de Sydney hasta Los Ángeles, no sé cuántas horas son, pero deben ser unas cuantas horas. Imagino que deben ser 14, 15 horas fácil. Resulta que cuando están llegando a Los Ángeles,
el capitán del avión les anuncia que un mecánico, miren una pavada lo que puede hacer, un mecánico se dejó olvidada una linterna en el tren de aterrizaje, el tren de aterrizaje no cerró bien, está trabado, y bueno, el aterrizaje va a ser un aterrizaje forzoso, y bueno, les dieron todas las instrucciones de cómo conducirse para una situación como esta, Loa Leibu. No sé cómo terminó el aterrizaje, pero el Rabino Shem Tov saca la enseñanza. En ese momento no éramos 250, 300 personas que cada uno estaba por su lado. Eran 250, 300 personas que todas estaban unidas, haciendo tefilá, pidiendo, haciendo fuerza para que el tren de aterrizaje se abra y bueno, aterrice bien. No sé lo que pasó, pero seguro que fue final feliz para el Rabino Shem Tov, seguro, porque hace 2 semanas estuvo acá. Así que, bueno, que Hashem ayude, que lo que hablamos del ayuno alcance y que venga Mashiach, que no tengamos que ayunar. De todas maneras, si no ocurriera así, Har de Shalom, el ayuno comienza a las 4:08 de la mañana y termina más acá en Buenos Aires, hora de Buenos Aires, o sea, en el momento que sube el alba, y si alguno quiere se puede levantar temprano y desayunar en ese momento, y el ayuno termina con la salida de las estrellas en cada lugar en el horario correspondiente. Acá en Buenos Aires es más o menos 9:25 de la noche aproximadamente. Som Kal para todos, ayuno fácil, Mashiach ya.